Nos encontramos en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para un especial del Museo Dialoga. Acompáñenos. El museo fue creado en 1991 con el fin de preservar el legado del Dr. Calderón Guardia de las reformas. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura y Juventud y contamos con 3 áreas de trabajo. El patrimonio, porque la casa donde está ubicado el museo es una casa patrimonial, es una casa de 1912 que fue construida por Jaime Carranza como casa de habitación, pero que además tuvo otros usos. En el caso de la década de los 30 y de los 40, cuando la adquirió el doctor, fue utilizada como consultorio médico y como sala de juntas. Después fue utilizada como la primera sede del colegio Anastasio Alfaro. Estuvieron otras instituciones del Estado y en los 80 se hizo un proceso de restauración y en los 90 abre como museo. Entonces, la conservación del patrimonio es importante. Por otro lado, trabajamos la parte histórica, el tema de las reformas sociales de Costa Rica, ¿verdad? Contamos con 4 salas históricas y en ellas pues el público va a poder encontrar objetos que pertenecieron al doctor, van a poder encontrar la historia de la Costa Rica de los 40, ¿verdad? Y sobre todo las 4 reformas, ¿verdad? Que se crean en la administración del 40-44. La Universidad de Costa Rica, fundada en el primer año de administración del doctor Calderón Guardia y la primera universidad pública que va a tener el país. La Caja Costarricense del Seguro Social, que es un proyecto que se desarrolla en 1941. Y por otro lado, las garantías sociales y el Código de Trabajo, que son reformas del 4.3. Entonces, toda la parte histórica, el público la puede ver en las 4 salas que tiene el museo. Y además contamos con galerías de arte. Nuestras galerías llevan el nombre de Manuel de la Cruz González y en ellas exponen artistas nacionales, internacionales, nuevos artistas, ¿verdad? Es un espacio para el arte, ¿verdad? Y entonces, pues eso es lo que complementa, ¿verdad? El museo trata de ser abierto para todos los públicos, ¿verdad? Tenemos públicos interesados en las diferentes áreas, ¿verdad? Nos pueden visitar estudiantes universitarios para la parte de arte, pero también los estudiantes de secundaria y de primaria, ¿verdad? Porque el tema de las reformas sociales es un tema que forma parte de los objetivos y de los programas de estudios sociales y cívica, tanto para primaria como para secundaria. Bueno, los queremos invitar al Museo Calderón Guardia, ¿verdad? Y a seguirnos, nos pueden seguir por Facebook, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. También una cordial invitación para los docentes o grupos organizados que quieran venir a los programas educativos que tenemos. Ofrecemos visitas guiadas por nuestras salas históricas y por nuestras galerías de arte. Y también contamos con un programa de extensión cultural que se llama El Museo Viaja. Si son docentes de primaria y de secundaria y quieren que el museo llegue a sus centros educativos, podemos visitarlos con una charla histórica, ¿verdad? Nada más que nos contacten, nos pueden escribir a nuestro correo educacion@musecal.go.cr o llamarnos al 2255 12 18. Todos nuestros programas y la entrada al museo también son gratuitos, ¿verdad? Y estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Barrio Escalante. Nos encontramos el día de hoy en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia con Irene Morales,
la jefa del Departamento de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura, para hablar un poco acerca de cuáles son los espacios laborales, de la formación de las personas que estamos interesadas o que trabajamos en el área de cultura. Para ello contamos con una entrevista acompañada aquí de mi compañero Gustavo Campos. Gustavo, Irene, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Perfecto. Podríamos iniciar entonces con una sección hablando un poco de cuál es la formación de las personas que están interesadas en laborar en el área de cultura o que ya están inmersas en la parte de gestión cultural. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona? ¿Qué formación profesional debería tener una persona? ¿Y cuáles son más o menos aquellas acciones que las que puede ir realizando para ingresar en este campo laboral? Bueno, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y has puesto el dedo en la llaga, porque ese es un tema un poco complejo, porque en nuestro país hasta muy recientemente ya hay formación universitaria en gestión cultural, que es que la UCR en su sede del Pacífico tiene desde hace un par de años la carrera de bachillerato en gestión cultural. Al momento no ha habido formación universitaria en gestión cultural, entonces lo que tenemos son personas que han trabajado y estudiado muy diversos campos, pero por naturaleza la gestión cultural es muy interdisciplinaria. Tiene aspectos que tienen que ver con formación social, formación, por ejemplo, en antropología, en sociología, en planificación y promoción social, pero también hay personas que vienen del campo de las artes, que es tal vez lo más tradicional, porque sobre todo si uno ve, pensando, digamos, ahorita pensemos en la parte pública, en el Ministerio de Cultura y Juventud, ¿verdad? El Ministerio usa una especialidad que existe en el servicio civil que se llama Fomento de Actividades Culturales, que, bueno, desde nuestra perspectiva en la Dirección de Cultura ya necesita actualización desde hace rato porque está un poquito desfasada. Gestión cultural es tan amplia que si uno ve, por ejemplo, en el quehacer del Ministerio, tenés la parte artística, desde los teatros, los museos, hasta los talleres de teatro y de danza. Por supuesto que la gente que trabaja ahí es gente que se formó en esas artes, en artes visuales, en artes escénicas. ¿Y qué pasa? Que está la otra parte, por ejemplo, en la Dirección de Cultura trabajamos con gestión sociocultural. Entonces ahí lo que interesa más en el trabajo es la capacidad de generar metodologías de trabajo participativas y en que las personas y organizaciones con las que trabajamos en las comunidades realmente se apropien de su realidad cultural y de sus proyectos y de sus iniciativas culturales. Y nosotros seamos simplemente un apoyo, les brindemos asistencia técnica, les facilitemos el acceso a fondos concursables para que puedan poner en marcha eso que ellas y ellos quieren hacer. Entonces, ahí uno necesita otro tipo de habilidades, ¿verdad? Que tienen más que ver con el desarrollo de ese tipo de mediación o de trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, es un poco ambiguo y es un campo muy amplio. Entonces, sí tenemos, siento yo, en el Ministerio de Cultura ese reto muy presente de actualizar eso o crear quizás dos especialidades, una que esté más enfocada en lo artístico y una más enfocada en lo social, porque la formación de base sí es distinta, pero sí vemos, por ejemplo, uno puede estudiar sociología y no tener ningún interés en hacer ese tipo de trabajo, también se necesita una sensibilidad. Creo que eso es al final un interés genuino en ese tipo de trabajo y una sensibilidad por la cultura, por el patrimonio cultural, ¿verdad? Eso creo que hay que tenerlo sí o sí, es como parte de esas otras habilidades que no necesariamente vienen con un título universitario, pero que son fundamentales. Y como todo en la vida, ahora hay muchos, no sé si han visto esos chistes o memes que hacen de que no importa qué estudio usted, al final va a terminar haciendo Excel, ¿verdad? O sea, trabajando en Excel, es súper cierto también. Hay una parte, digamos, administrativa siempre, en cualquier labor, creo yo, pero en la gestión también. Hay una parte, por ejemplo, cuando uno trabaja en fondos concursables, el presupuesto. Usted puede ser muy ordenado y hacerlo en papel, no tiene que hacerlo en una computadora, pero tiene que tener clara cuáles son esos rubros, en qué vas a necesitar el dinero, en reservar un poquito para los imprevistos, en cómo hago, ¿verdad? Cómo yo puedo programarme para sacar el mejor provecho posible de los recursos que tengo. Y creo que siempre en el quehacer cultural el recurso más importante en las personas, porque nosotros trabajamos con organizaciones comunitarias que por supuesto hacen esa labor en sus tiempos libres, ¿verdad? No es su ocupación principal, entonces también vemos la necesidad de que la gente pueda buscar formas de ser lo más eficiente posible para que la carga de trabajo no sea tan fuerte, porque a veces incluso en las organizaciones comunitarias vemos que la carga de trabajo de los proyectos culturales va recayendo en una o dos personas, ¿verdad? Entonces también tratamos de apoyar mediante servicios de acompañamiento técnico en gestión sociocultural
la reflexión. ¿Cómo podemos como Comité de Cultura realmente decir, bueno, cuál es el proyecto más estratégico? ¿Qué es lo que necesita esta comunidad realmente? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces a veces se hacen, por ejemplo, una serie de talleres que lo que buscan es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la situación cultural? ¿Qué es lo que cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué el gobierno local nos puede apoyar o no nos puede ayudar? ¿La asociación de desarrollo? ¿Sí o no? Entonces, para ese tipo de trabajos que son sesiones de análisis que lo que buscan es que las personas lleguen a sus propias conclusiones y simplemente acompañarlas en ese camino y que luego puedan establecer sus planes de trabajo, y luego, si por ejemplo ya llegaron al acuerdo de que lo que quieren hacer es un pequeño inventario cultural para saber qué hay en la comunidad, o quieren ya hacer una feria o un festival, acompañarlos también en esa producción, en esa investigación, pero para eso vos necesitas gente que tenga como base una formación, puede ser en educación no formal, puede ser en sociología, puede ser en planificación y promoción social, podría ser en historia, si es una persona que tiene vocación y conoce y maneja metodologías participativas, y sobre todo que tiene esa capacidad de guardar mucho respeto hacia la contraparte y nunca buscar como decir qué hacer, ¿verdad? Creo que ahí está como una de las diferencias claves, que es muy diferente de los talentos que vas a necesitar si vas a montar un espectáculo escénico. En ese caso es importante que vos conozcas de la disciplina artística para que puedas comunicarte de la mejor manera posible con el personal técnico y artístico que va a estar ahí. Entonces sí es un campo muy muy complejo, y creo que a nivel institucional tenemos todavía mucho camino que recorrer para poder diferenciar un poco más y crear quizás algunas subespecialidades que te permitan cubrir esas diferencias y no poner a alguien que tal vez su formación es más para hacer algo artístico, hacer un trabajo social, salvo que esa persona tenga 2 carreras, que ahora es algo que pasa mucho. Hay gente que tiene 2 o 3 carreras, ¿verdad? Lamentablemente el servicio civil no está listo todavía para reconocer la interdisciplinariedad, que creo que es una de las cosas más críticas que tenemos en cómo se contrata el personal en las instituciones públicas. Eso en lo público. En lo privado, realmente he conocido gente que ha estudiado todo tipo de carreras y termina trabajando en gestión cultural porque eso es lo que le mueve el corazón, y creo que lo que hacen mucho es irse formando en lo que específicamente ven que van requiriendo, pero es gente muy hecha en la práctica, en el ejercicio. Entonces hablamos, Irene, de una formación de base necesaria para las personas que están interesadas en trabajar en el sector cultural, pero una especialización que nos da eso, el trabajo, el acercarnos a estos espacios. ¿Qué espacios podría brindar en este caso la Dirección de Cultura, el Ministerio de Cultura u otras áreas del Ministerio de Cultura para esas personas que están interesadas? Hablemos posiblemente de estudiantes que nos están viendo, que son estudiantes de historia, de sociología, de antropología. Nosotros hemos tenido unas experiencias maravillosas con prácticas profesionales, con trabajos finales de graduación que realmente han sido muy, muy útiles, siento yo, para la Dirección de Cultura y también para las personas que las han desarrollado. Por dar un ejemplo muy concreto, desde personas de arte y comunicación visual que nos han ayudado, por ejemplo, a poder diseñar, diagramar un producto final o una memoria, por ejemplo, de todos los proyectos que tuvieron puntos de cultura el año pasado. Entonces, eso le da otro nivel, otra calidad, y es interesante para la persona porque le permite también conocer, ¿verdad?, de esos proyectos. Normalmente hay unos, por decirte, en promedio 30 proyectos al año de puntos de cultura. Es muy interesante porque cada uno de esos proyectos está en diferentes lugares del país, tiene objetivos distintos, trabaja con poblaciones muy diferentes. Entonces ese es un trabajo que te permite acercarte y ver qué están viendo. Algunas de los proyectos terminan con un video, algunos terminan con una publicación. Entonces uno puede ir viendo, como acercándose también. Por ejemplo, si yo estudié arte y comunicación visual, podría también acercarme a organizaciones que quizás tienen la vocación de hacer un producto así concreto, una publicación o una publicación en línea incluso, y que el diseño les da ese extra, ¿verdad? Que se vea realmente agradable, que se lea bien, que comunique bien. Por otro lado, hemos tenido, por ejemplo, estudiantes también de la licenciatura de la UCR en educación no formal, digamos, que nos han ayudado a hacer trabajos como, por ejemplo, revisar todas las hojas de evaluación o de valoración que se hacen de los proyectos que concursan por los fondos concursables para ir identificando en qué áreas fallan de manera más usual. Entonces decir, ok, ya estamos viendo que los talleres de formulación de proyectos tienen que tener estos énfasis, porque aquí es donde estamos viendo que hay carencias. Entonces a veces hay trabajos que son muy de revisiones o de documentación, de bases de datos, que te ayudan a darte una idea de por dónde anda, digamos, las necesidades de algunas de esas poblaciones meta, digamos, de este tipo de proyectos y programas, y así me parece muy diverso, porque si a uno le interesara más el trabajo en el Centro del Patrimonio, por ejemplo, se podría quizás acercar y siempre va a haber trabajo que hacer, desde
revisiones de documentación, que a veces hay mucha documentación, pero uno no la tiene necesariamente como suficientemente sistematizada para que esté al servicio del público interesado, por decir cualquier ejemplo que se me ocurre, hasta personas que estén interesadas en acompañar procesos más desde una lógica de eso, de fomento de metodología participativa, de poder ayudar a una persona que está desarrollando una serie de talleres para, por ejemplo, hacer un diagnóstico cultural y que puedan decir, bueno, yo estoy ahí, puedo apoyar como asistente, digamos, en el taller, para ir sistematizando la información que sale del proceso de cada una de las sesiones de trabajo en grupo. Hay sin fin de posibilidades. Hemos tenido hasta estudiantes de archivística que han tenido, por ejemplo, que revisar documentación de hace años, ¿verdad? Para poder decirnos, vean, esta documentación está así, hacer una descripción de cada una de las cosas, y eso nos permite poner a disposición de otras personas interesadas, porque tal vez para un trabajo final de graduación o una tesis yo necesito investigar, y esa información uno decía, bueno, sí, ahí estaban los libros, pero no está sistematizado. Entonces hay, creo que yo, un sinnúmero de posibilidades que podrían las personas acercarse a la dirección, y según el área en el que estén estudiando y también las necesidades que tiene la organización en ese momento, se pueden cuadrar cosas muy interesantes. Genial. Una última pregunta para tal vez ir cerrando este bloque. ¿Qué vínculos existen entre el sector cultura y sectores privados? O, por ejemplo, ¿qué vínculo existe en este caso entre la Dirección de Cultura y proyectos a nivel internacional, a nivel regional o de carácter latinoamericano? También para proyectarnos hacia lo global, pensando en las lógicas que hoy por hoy trabajan el sistema de cultura. Bueno, nosotros tenemos, la Dirección de Cultura participa en un espacio de articulación iberoamericano que se llama Ibercultura Viva. Es un programa que está amparado en la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y lo que busca es hacer fondos concursables y promover la creación de políticas culturales de base comunitaria en toda la región iberoamericana y fomentar el intercambio, tanto de personas funcionarias, por ejemplo, para el fortalecimiento de capacidades técnicas, como de organizaciones de base comunitaria. Este proyecto de Ibercultura Viva abre convocatorias de manera anual. Una de sus convocatorias tiene que ver incluso con un curso de posgrado en gestión cultural y en políticas culturales, que es muy interesante, y tenemos también fondos concursables. La gente tiene que, las organizaciones optan por un proyecto y pueden recibir fondos incluso para hacer intercambios y viajar en la región para conocer otras experiencias o para desarrollar experiencias de manera conjunta. Entonces, ese tipo de espacios son muy significativos, porque realmente el poder intercambiar la experiencia con otra organización cara a cara es muy valiosa. En estos últimos 2 años mucho se ha tenido que hacer virtual, pero ya se está retomando la presencialidad. Entonces ese me parece que es de los espacios más valiosos, y lo que hacemos es que el ministerio pone una cuota anual, todos los países ponen una cuota anual, de ahí se hace una bolsa común y de ahí se brindan los apoyos. Se han apoyado los congresos de cultura viva que se han hecho en diferentes partes de Latinoamérica, y es muy interesante sobre todo para tener un espacio de encuentro con los otros países y qué está pasando en los otros países. Hay un espacio también para gobiernos locales que quieren desarrollar políticas culturales de base comunitaria. Entonces te permite articulaciones en muy diversos niveles. Creo que podríamos dar paso entonces a hablar de esas becas taller con mi compañero Gustavo. Perfecto. ¿Cómo nace la iniciativa de los fondos de becas taller en el ministerio? Qué interesante la pregunta del origen de becas, porque Becas Taller nace a partir de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes, que es una ley bastante viejita, que ya en realidad muchos de sus artículos se han derogado, pero que lo que estipulaba es que el Ministerio de Cultura tenía que dar 20 becas taller al año a diferentes artistas. Pero en su momento, hace muchos años, lo que nos cuentan los compañeros y compañeras que están en el ministerio hace bastante, es que eso era bastante a dedo. O sea, el ministro de turno o la ministra de turno decía, bueno, este pianista tan talentoso, vamos a darle como un estipendio para que pueda estudiar, o a una pintora. Pero ahora ya desde los años 2000, ¿verdad?, se hizo un reglamento y es un fondo concursable que lo que busca es poder financiar proyectos culturales. Cuando eso nació, fue el primer fondo concursable que tuvo el Ministerio de Cultura y Juventud. Como los fondos concursables se han ido haciendo tendencia, por así decirlo, en la gestión pública de la cultura como una estrategia para el desarrollo de proyectos y de alguna manera también como en reconocimiento a la capacidad de agencia de la sociedad civil, ¿verdad? Decir, bueno, ¿para qué yo voy a ejecutar un proyecto cultural en esa comunidad si mejor esa organización que ya está trabajando ahí lo va a hacer mejor que yo, mejor le doy el dinero? ¿Verdad? Dentro de esa lógica se fueron creando más fondos concursables en el Ministerio
Ministerio de Cultura. Entonces ya eso nos dio el aire, por así decirlo, a la dirección de poder enfocar, porque Becas Taller siempre ha estado abierto a todas las disciplinas artísticas, pero lo que identificamos es que los proyectos que tenían más arraigo comunitario, los que uno veía, porque a veces es como, puede ser una persona, por ejemplo, voy a ir a dar un taller de teatro a una comunidad, doy el taller, me voy. Entonces después, de alguna manera, la gente quedaba un poco como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago yo después, verdad? Ya no me van a dar la clase, ya no está el financiamiento, ¿qué pasa? Entonces lo que veíamos es que había proyectos que tenían un poco más de arraigo porque respondían más a una lógica de la comunidad, surgían de una inquietud propia de la comunidad, pero eran sobre todo de gente de la comunidad. Y veíamos que el hilo común que tenían esas iniciativas tenía que ver con el patrimonio cultural inmaterial, que se denomina comúnmente PCI para hacerlo más cortito, pero que tiene que ver con todo el patrimonio que no podemos tocar, como esta casa que es patrimonial y la podemos tocar, ¿verdad? Sino todos los conocimientos asociados a gastronomía, a tradiciones artesanales, a celebraciones, a festividades que son propias de una comunidad y que se nacen en el seno de la cotidianidad y se transmiten de generación en generación. Un ejemplo clasiquísimo, las mascaradas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue en 2014 variar el reglamento para que los proyectos de Becas Taller deban estar de alguna manera vinculados con alguna expresión del patrimonio cultural de la comunidad, porque además el PCI es muy vulnerable, precisamente como muere con las personas portadoras de la tradición, ¿verdad? Cuando la última señora que tenía la receta de cómo hacer tal atol muere, no siempre eso queda registrado, entonces se pierde fácilmente. Entonces, Becas Taller ahorita, aunque eso es algo que probablemente vamos a tener que revisar en los próximos años, lo que busca es que sus proyectos estén vinculados con expresiones del patrimonio cultural de esa comunidad donde se va a desarrollar el proyecto. Está abierto a personas físicas o agrupaciones, comités, colectivos, fundaciones, todo tipo de asociaciones, por ejemplo, que quieran desarrollar un proyecto. Y al igual que Puntos de Cultura, es un fondo concursable que funciona, tiene un ciclo anual, entonces todos los años, ya ahorita estamos por abrir el concurso del 2022 que va a financiar los proyectos 2023. Entonces se reciben los proyectos más o menos en junio o julio de cada año, se revisan, se evalúan y según el presupuesto que nos asignan se otorgan las becas taller que se van a financiar en el año siguiente. Y lo que la gente tiene que hacer es llenar un formulario. Nosotros lo que tratamos es que los formularios sean ojalá sencillos dentro de lo posible, ¿verdad? Que no estén redactados de una manera demasiado técnica, aunque inevitablemente siempre la formulación de un proyecto, ¿verdad? Llega el momento en donde hay que plantear un cuadro de presupuesto y ahí no hay mucho quite, ¿verdad? Entonces, la idea también es poder nosotros, dentro de nuestras capacidades que son limitadas, asesorar a la gente que está interesada para que pueda llenar esos formularios y concursar. Lo que nos pasa muchas veces, que hemos visto que es difícil, es realmente cómo se comunica y se aclara y se comprende bien qué es PCI, qué es Patrimonio Cultural Inmaterial, porque se confunde a veces, ¿verdad?, con las expresiones artísticas, o si el folclore eso no es PCI. Entonces tenemos un poco ese gran reto, ¿verdad?, que tenemos que ir enfrentando, pero lo que se busca precisamente es salvaguardar y fomentar esas expresiones del patrimonio cultural inmaterial que existen en todo el país. Esta, digamos, característica de que los proyectos que nacen de este fondo tienen cierto arraigo con una comunidad, ¿verdad? Creo que es una característica muy, muy importante. ¿Qué otras características tienen estos proyectos que hayan beneficiado a las comunidades desde que se fundó el fondo hasta la actualidad? Ok, sobre todo ahora, desde el 2014 para acá, que están vinculadas a personas portadoras de tradición y que se les da un reconocimiento y se pone en valor a esa persona en el marco del proyecto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si se van a recopilar las historias de creación de una comunidad, por ejemplo, y por qué tal lugar se llama de esa manera, si eso se van a hacer una serie de entrevistas a personas mayores, por ejemplo, cómo se pone en valor, no solo un reconocimiento económico, sino también un reconocimiento simbólico para que esa persona pueda recibir el aprecio de la comunidad. Entonces, ese es un requisito fundamental, que haya una persona cultora, también se les llama a las personas portadoras de tradición involucrada, que esa misma persona pueda, ojalá, recibir un muy justo reconocimiento a nivel comunitario en el marco del proyecto, que sean realizables en el tiempo que está estipulado, porque a veces hemos visto que hay tanto entusiasmo en la gente que gestiona a veces las iniciativas culturales que uno quiere hacer más de lo que realmente podría hacer. Los presupuestos no son muy grandes, estamos hablando de 4 millones para un proyecto de unos 8 meses, o sea, eso depende de lo que uno quiera hacer, puede ser poquito, ¿verdad? Entonces, realmente es muy importante que sea realizable y se valora mucho que haya un equipo de trabajo y sobre todo que se pueda verificar que hay un interés genuino de la comunidad, más allá de la persona que postula, en poder desarrollar ese proyecto y ser parte de ese proyecto.
Ahora mencionabas, digamos, algunas cuestiones para poder inscribir un proyecto de estos, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el paso a paso, digamos, para que una persona de la comunidad, no sé, Barba, por ejemplo, que mencionabas ahora, llegue a inscribir un proyecto de estos? Bueno, lo primero, nosotros tenemos en nuestro sitio web, que es dircultura.go.cr, el apartado de becas taller, en donde están las bases de participación, que son como las reglas del concurso de cada año, que ya ahorita tenemos, a más tardar en abril, tenemos que tener subidas las nuevas bases de participación para el concurso de este año, en donde se dice exactamente cuánto es el dinero máximo que se puede pedir, de qué mes a qué mes se tiene que ejecutar el proyecto, cuándo se van a revisar y cuándo se van a dar a conocer los resultados, cuáles son los criterios de evaluación para que yo sepa que me van a evaluar en mi proyecto, ¿verdad? Entonces, lo primero es informarse leyendo las bases de participación. Posteriormente, hay que descargar o entrar al enlace del formulario, porque hay una versión en línea, una versión que puedes descargar, y ir llenando las preguntas. Entonces, hay una guía de formulación de proyectos. A veces la gente no es tanto de leer, ¿verdad? Entonces, nosotros procuramos hacer también tutoriales en línea, ¿verdad? Como tratar de facilitar un poco y tratar de formular no como objetivo general, no, bueno, ¿qué es lo que usted busca lograr con su proyecto? Ok, ¿cómo lo busca hacer? ¿Verdad? Objetivos específicos, como para tratar de bajar un poquito ese lenguaje tan técnico, pero sí hay que llenar. Lo más importante es que la persona tenga clara qué es lo que quiere hacer. Nosotros hemos recibido proyectos escritos a mano en lápiz de una comunidad así muy lejos del gran área metropolitana, pero esa persona tenía clarísimo qué es lo que quería hacer. Y hemos recibido formularios que están escritos divino y súper bien, pero son ambiguos, no está claro qué es lo que la persona quiere hacer. Entonces, la claridad, yo en concreto, en esos meses que tengo para desarrollar el proyecto, ¿qué es lo que quiero? Ok, tengo una persona portadora de tradición, ¿quién es esa persona portadora de tradición? Ok, ¿de dónde obtuvo ese conocimiento? ¿Lo quiere transmitir? Entonces, una pequeña firma de la persona diciendo, sí, yo estoy en disposición de participar de eso, ¿verdad? Y como que cumplir con esos requisitos en el formulario, y luego se envía, ya sea por correo electrónico, si se llena el correo en línea, ¿verdad? Y luego hay un equipo de trabajo que revisa los proyectos que recibe. Si falta algo, por ejemplo, no adjuntó la carta de la persona portadora, entonces ya se le avisa, mire, tiene que adjuntar este papel que se le olvidó, ok. Entonces ya luego hay una comisión seleccionadora que revisa todos los formularios, y hay como una escala de evaluación, y se le otorga un puntaje a cada proyecto, y entonces, como te digo, ahí en las bases de participación nosotros decimos qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, esa parte es fundamental leerla, ¿verdad? Para luego, de las mejores notas de cada región. Procuramos que la distribución sea, ojalá, equitativa entre las diferentes regiones que se postulan, y ya luego, cuando a nosotros nos aprueban los presupuestos, que es al final de cada año, ya uno sabe, ok, cuántas becas taller podemos financiar, y entonces sí tratamos de financiar solo lo que tiene una nota superior a 70 puntos, porque según la métrica que tenemos, cuando un proyecto tiene menos de un puntaje muy bajito es porque tiene problemas de formulación, y más bien puede ser problemático aceptar un proyecto así, porque luego en la ejecución de repente están planteando algo demasiado grande que no se va a poder hacer en ese tiempo, y más bien es un problema porque cuando la gente queda seleccionada firma un convenio con el ministerio, entonces es un acuerdo legal de que yo voy a cumplir eso, y si lo incumplo, después me van a decir que devuelva el dinero y tal vez yo ya lo gasté, ¿verdad? Entonces es también para evitar ese tipo de problemas. Y lo importante es que una vez que se aprueban los proyectos, hay una persona funcionaria, gestora o gestor de la dirección, que acompaña ese proceso. Entonces, a la hora de redactar informes y todo, la persona no va a estar sola, digamos, porque tiene una orientación, aunque siempre se promueve que si la persona que quiere concursar no maneja mucho la tecnología, que busque una persona que le asista, que puede ser desde la sobrina hasta el vecino, ¿verdad? Que sí usa la computadora y sí tiene por lo menos acceso a internet y sabe usar esas cosas, para que sea quien ayude en esa parte, digamos, como que inevitablemente es más técnica, ¿verdad? Del proyecto. Lenny, y ya para cerrar, ¿qué mensaje le puede dar usted a las personas que están interesadas en proponer un proyecto? Yo diría sobre todo que se animen y que nos pregunten, que consulten, porque nosotros tenemos en la dirección a personas con una vocación maravillosa de servicio y que realmente van a tener un interés genuino, que le van a mandar el audio por WhatsApp si es necesario para poder explicarle con lujo de detalles cómo llenar algo, que si tienen una duda pregunten, porque redactar un proyecto siempre es un esfuerzo grande. Tenga usted la formación que tenga, siempre hay una inversión de tiempo muy significativa, y lo que nos ha pasado a veces es que es un proyecto tal vez que está bien planteado,
pero la expresión no es PCI, entonces necesariamente lo tenemos que dejar por fuera y eso es muy cruel porque frustra mucho a la gente, ¿verdad? Entonces mejor si yo tengo dudas pregunto para asegurarme de que ese es el fondo correcto para mí, porque el ministerio tiene otros fondos, entonces tal vez hay otras alternativas a las cuales podemos guiarlas, como vea mejor tal vez un ProArtes, hay estas opciones, hable con esta persona, pero yo diría que eso, como atreverse a preguntar, y sobre todo siempre hay recursos en la página web que pues, se pueden ver y también en el Facebook, de que es DIR Cultura MCJ, en donde de repente quedan, por ejemplo, si se dio una charla, ahí queda el video del Facebook Live y se puede chequear, pero sobre todo yo diría contactarse. La dirección tiene personas en oficinas en las regiones que son, bueno, tienen un colmillo, una capacidad y sobre todo una vocación maravillosa de asesoría y servicio. Entonces yo diría que acercarse a las compañeras y compañeros de la dirección para poder evacuar sus dudas, hacer sus consultas, preguntarle, mire, yo tengo esta idea, ¿eso entra o no entra? Y que le puedan asesorar. No, Irene, muchísimas gracias por la conversación que hemos tenido, la verdad ha sido bastante interesante, y a Mari también por haber estado. Muchas gracias a ustedes, más bien por el espacio. Este ha sido un programa más del Museo Dialoga, del Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube con Museo Dialoga. Nos vemos.